Esta semana leía una noticia, ayer mismo leí una noticia que me impactó y la posté en Facebook. Y leí en El País. Y la puedo compartir con quien quiera, simplemente tenéis que ver en el Facebook. Una noticia que me impactó de verdad. Esa noticia dice que hay una inmobiliaria en Alemania que se dedica a vender locales de iglesia. Locales que antes han sido iglesias. 180 están a la venta porque se están cerrando iglesias cada vez más. Están cerrando porque no hay fieles que las visiten. Así que ahora tienen de todo tipo, iglesias católicas, luteranas. Se están cerrando porque ya no queda 180. ¿Os imagináis? 180. Nosotros aquí tenemos que abrir este lugar de aquí porque ya dentro no cabemos. Y allí están cerrando. 180, ¿os parece un número pequeño o grande? ¿Verdad? 180 iglesias, pero de estas iglesias que son proyectadas como iglesias. Nosotros en España no hemos podido proyectar iglesias, hemos tenido que arreglar sótanos y parkings. Y en eso hemos convertido nuestras iglesias, no hemos podido dar un desarrollo arquitectónico como el que hubiésemos querido, ¿no? Sin embargo, en aquel país sí, son iglesias preciosas, como las que puede haber en Calahorra o en otros lugares, que vemos unas iglesias que son muy bonitas, iglesias con capacidad para 500, 600, 700, 1000 personas. Es curioso porque se van cerrando cada vez más iglesias. Y esta inmobiliaria se creó porque parece que el negocio va a ir adelante. ¿Qué se están creando en lugar de iglesias? Bueno, modificando un poco, pues se están creando lugares sociales, culturales, restaurantes, porque a eso sí que la gente va. Me parecía que entre todas las noticias, que la mayoría son malas, entre la prima de riesgo y el primo Zumosol, que es el que está detrás de la prima de riesgo, entre los países que se caen y la gente que le quita el dinero de los bancos y que nadie tiene nada seguro, quien crea estar seguro, mire que no caiga. En las circunstancias que estamos, no hay nadie que tenga nada seguro. Hoy estamos aquí y en 5 minutos puede cambiar mucho nuestra situación. Pasaba una semana un poco extraña, donde ha surgido el trabajo de muchos sitios, donde parecía que iba a ser una semana que era de vacaciones al final, y he estado un montón de tiempo en la oficina todos los días de vacaciones arreglando cosas e intentando, porque ha salido trabajo de donde no había. Así que al final ha sido una semana extraña, ¿no? Ver cómo la gente estaba como de vacaciones y la gente iba para acá y para allá y no podías centrarte en tener un día ni nada de eso. Y pensaba durante la semana si la predicación que iba a dar hoy era la correcta o no. Porque yo preparo las predicaciones con mucho tiempo de antelación, casi el año está programado, si me decís dentro de 3 meses, Antonio, ¿qué vas a predicar? Yo tengo más o menos ya mis temas, están hechos ya. Voy modificándolo a medida que voy cogiendo una noticia de aquí, una cosa de allí, pero ya después de 14 años de ministerio, pues ya hay muchos, no es mucho, pero hay muchos cultos ya preparados y muchas cosas. Al final decidí que sí que iba a dar el tema que quiero dar. Otra vez hablé de la causa y el efecto. Me gustaría volver a retomar el tema de la causa y el efecto respecto a la justificación por la fe. Que las iglesias se queden vacías en Alemania, ¿es una causa o es un efecto? Llenarlas, dicen, la solución es hacer con esos restaurantes, centros culturales y se volverán a llenar. ¿Esa es la solución? No creo que esa sea la solución. Pero ¿sabéis qué significa que cada vez menos gente crea en Dios y que quiera participar como vosotros comunitariamente de la palabra de Dios? Significa que la sociedad cada vez se separa más del Señor. Cada vez se separa más de los principios. Significa que nos quedan muchos días duros por vivir, si Dios no los remedia.
Fijaos estos textos que encontré leyendo los testimonios de Ellen White. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En esta frase, prácticamente es una única frase, hay poco que interpretar, poco que decir. Si yo preguntase en base a esto, ¿es el mensaje de la justificación el mensaje del tercer ángel? Pues según el testimonio de Ellen White, ella dice que sí. Dice sí, en verdad, ¿verdad? Después dice, algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema de la justificación por la fe. Pero espero y deseo que nadie se alarme innecesariamente, ya que no hay peligro al presentar esta doctrina tal como se expone en las Escrituras. Yo en mi programa de predicaciones, por lo menos 2 veces al año, toco el tema de la justificación por la fe. Creo que debemos recordarlo. El hombre tiende a justificarse a sí mismo. Tendemos a obrar para salvarnos a nosotros mismos. Pero el Señor no nos dice eso. Ellen White, madura, sabia, tocada por el Espíritu de Dios durante mucho tiempo, y ya en el año 1890, estamos en el tramo final de su vida, ella ve las cosas desde la perspectiva de la persona madura y mayor, que tiene una perspectiva amplia, y contesta esa pregunta. Es un asunto verdaderamente importante. Y fijaos lo que pone aquí. Para el pueblo adventista hoy, si tenemos que dar el pregón del tercer ángel, sí, verdaderamente sí que es importante el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué podemos aprender de la justificación por la fe? Si ya lo sabemos todo. Si ya lo sabemos todo, ¿podríamos aprender algo más? Cuando tenía 18 años, recibí una llamada telefónica, el teléfono sonaba, lo cogía, escuchaba a alguien detrás que no hablaba, simplemente gemía, como si estuviera llorando. Y yo decía, hola, hola, ¿quién es? Y la persona no me contestaba, sino que se hacía más intenso el gemido. Y yo colgaba. Después volvía a sonar el teléfono. Hasta que al final le dije, mira, no sé quién eres, vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Como no me respondía, digo, mira, quizás no puedas articular las palabras, pero si me das un golpe en el teléfono significa que sí, si me das 2 golpes significa que no. 4 horas estuvimos así, al teléfono. Este chico llamaba por teléfono desde una silla y su cuello pendía de una cuerda. Y no sabía por qué, decidió llamar por teléfono y la primera persona que se le pasó por la mente fui yo. Así que cogió el teléfono y llamó. Pero estaba a punto de suicidarse. Este chico tenía 17 años. Tiene un nombre muy largo, Sergio Alejandro Luis Saft Alonso. Tenía un padre alemán y la mamá era española. Así que yo le intenté dar todos los argumentos posibles para que no se suicidara. De verdad que agoté todos los argumentos que uno con 18 años puede tener. Le hablé de 1000 cosas, él escuchaba y escuchaba y escuchaba. En un momento determinado de la conversación yo me di cuenta que él estaba desesperado. Este chico había nacido normal, cuando había llegado a la edad de 8 o 9 años, jugando con una pelota. Había un montón de tejas, de las que se ponen en las casas, había un montón de tejas en el suelo. Metió la mano, porque la pelota era pequeña, se había metido debajo de las tejas, y al meter la mano, debajo de las tejas había una rata, y le mordió en la mano. Lo llevaron a urgencias, le pusieron la antirrábica. Lo que no sabía es que esa rata, particularmente, era portadora de una enfermedad muy parecida al SIDA. Y al morderle,
le había destruido todas las defensas. Terminó destruyéndole todas las defensas. Sergio, cuando tenía un resfriado común que cualquiera de nosotros se nos quita en un día o dos, a él le duraba una semana de cama. Estaba fatal. Había unas bacterias que se habían alojado en los músculos de sus piernas, desde los glúteos hasta abajo, y le necrosaban los músculos. Así que los médicos lo operaban y le tenían que cortar trozos de músculo. Así que imaginaos, él cojeaba, en una pierna no tenía ya gemelos, el gemelo ya no estaba, y los glúteos prácticamente habían desaparecido. Habían tenido que cortar gran cantidad del glúteo porque estaba necrosado. Sergio se imaginaba su vida así y no quería vivirla. Solamente hubo un argumento que hizo que él rompiera su gemido y se pusiera a hablar. Después de 1000 argumentos lógicos, tienes toda la vida por delante, eres joven, los médicos van a encontrar soluciones. Después de 1000 cosas que le dije, la última fue: oye, Sergio, solamente te digo una cosa más. Me gustaría ser tu amigo. No éramos amigos, éramos conocidos. Me gustaría ser tu amigo. Si saltas de esa silla hoy, no seremos amigos nunca. Nunca. Y Sergio no saltó de la silla. Sergio fue adelante con su vida. Tenía un sueño: quiero ser director de cine. Y fue director de cine. Quiero hacer películas. Hizo alguna película, hay algún corto por ahí que lo hizo él. Su madre, una mujer muy bien relacionada, un cargo político muy importante en los socialistas de España, muy conocida por el presidente y de la época, que era Felipe González. Y Sergio siguió su vida, aunque su vida se fue apagando, y estando aquí, hace unos años, me llamó mi madre y me dijo: Sergio ha muerto, y antes de morir te enviaba un saludo con su madre. Yo le había hablado a Sergio de la Segunda Venida. Y él dijo: ¿cómo Dios se va a fijar en alguien como yo, si le di asco incluso a los seres humanos? No va a haber nadie que quiera estar conmigo. Nadie. Me imagino una vida solo. Sergio era muy delgado, muy delgado, muy delgado, muy blanco, con ojeras siempre. Alto, medía 1,80 m, pero muy delgadito, los brazos raquíticos. Nunca ha tenido novia. ¿Qué chica va a querer salir conmigo? Cuando cambió su mente, cambió su entorno. Y su madre lo vio morir feliz, realizado. No se sanó, pero murió feliz. ¿Sabéis? Hay formas sencillas de comprender las cosas, pero tenemos dos ámbitos diferentes, en cuanto a la razón y en cuanto a la aceptación. No son la misma cosa. En cuanto a la razón, es fácil distinguir siempre entre la causa y el efecto. ¿Sabéis? Sergio era un chico infeliz porque le había mordido una rata, o la causa era otra. La causa era otra, porque después de cambiar su mente, después de afrontar la vida de otra manera, aunque le había mordido la rata, aunque estaba enfermo, aunque seguía estando mal, su vida se llenó de felicidad, se rodeó de personas que le gustaba estar con él. Era un chico muy inteligente, muy simpático. Pero antes no, antes era una persona amargada, que alejaba a los demás de sí. El problema, la causa de todos sus problemas, él lo racionalizó en la rata. La rata me mordió y por lo tanto mi vida se destruyó el día que me mordió la rata. No. Mi vida se destruyó el día que yo pensé que yo no tenía solución para nada. Ese fue el día que se destruyó mi vida. Así que Sergio confundió el efecto con la causa. No es fácil distinguir siempre entre la causa y el efecto. Para Sergio no fue fácil distinguirlo. Y a veces el efecto es tan rotundo que se realiza de una forma tan personal que no se distingue de la causa. Y pongo el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey
que era se nos cuenta en Profetas y Reyes que era uno de los grandes intelectos de su época, ¿eh? O sea, Nabucodonosor era una persona que había estudiado en los mejores lugares, con la mente, una persona muy inteligente, muy capaz. Y cuando él ve Babilonia, dice, ah, Babilonia, lo que he creado yo con mis manos. ¿Era verdad o era mentira? ¿Quién había proyectado Babilonia? Había sido él. ¿Quién había hecho las mejoras? Había sido él. ¿Quién había convertido la ciudad de Babilonia en una maravilla? Había sido él. Pero él era un medio. Él no era la causa. Él era un efecto. ¿Quién había puesto el poder en manos de Nabucodonosor? El Señor. Hasta que él no pudo reconocer esto, no se dio cuenta. Después de los años que estuvo hecho un animal, con las uñas crecidas, con el pelo, después de todos los años que estuvo el rocío que le cubría el cuerpo, hasta que su boca no rompió y reconoció cuál era la causa, no se solucionaron los problemas de la vida de Nabucodonosor. Y es que a Nabucodonosor solamente le faltaba esto para convertirse. Solo esto. En cuanto a la aceptación, aceptar que no es uno mismo el que controla su salvación, es un ejercicio antinatural. Nosotros nos gusta controlar lo que hay en nuestra vida. Nos gusta tener el control. ¿A alguien no le gusta tener el control? ¿Os gusta conducir y hacer así con el volante y que el coche vaya para donde quiere él y en vez de ir para donde queréis vosotros? ¿Os gusta? Recuerdo con varios pastores bajando de Francia, una autopista se congeló, íbamos en el coche, íbamos conduciendo y de repente estaban todos hablando, yo conduciendo con el coche y cuando me di cuenta que hacía así, el coche sigue recto, le digo a los chicos, mirad, cogí el dedo y hice ¡yup! Con el volante y así. Y el coche solamente hizo así un poco y así. Se hizo un silencio en el coche. Todos calladitos, todos orando. Ahí es el momento de oración, ¿vale? Señor, porque íbamos patinando literalmente, patinando por la autopista hacia abajo hasta que encontramos una zona donde las ruedas se encontraron en contacto con el asfalto, había sal y pudimos otra vez. Al final había una curva. Yo decía, Señor, como la curva... Nos gusta tener el control, necesitamos tener el control. Lo necesitamos. Y nos cuesta tanto reconocer que en la mayoría de las cosas que ocurren en nuestra vida no tenemos el control. Que no tenemos el control ni siquiera de la digestión que hacemos. No lo tenemos. Nos cuenta, es antinatural. Nuestra naturaleza caída quiere que tengamos el control nosotros de la vida. El orgullo personal se manifiesta en la grandeza que nos proporcionan los resultados de nuestras acciones. Lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Sabéis? Si yo veo que Babilonia es grande y yo la he hecho, ¿yo qué soy? Yo soy grande. Esa es la lógica de la persona que, ¿quién como yo? ¿Verdad? Fijaos lo que he hecho. Fijaos lo que he hecho. Esto es fruto de mis manos. Conocí a un señor que decía, yo todo lo que tengo me lo he ganado con mis manos. A mí nadie me ha regalado nada. Y alguien le dijo, ¿y Dios? Dios tampoco. No se ha acordado de mí nunca. Después he visto a esa misma persona orando, diciendo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. En Ezequiel 18 se nos dice algo muy interesante, que nos ayuda a entender muy bien qué significa la justificación por la fe. En la segunda parte del versículo 4 hay una frase que conocemos todos. El alma que peque, esa morirá. No lo había dicho solamente Ezequiel. Otros escritores de la Biblia también han escrito sobre esta frase. El alma que peque, esa morirá. Y Ezequiel en el capítulo 18... nos habla de... Hay 5 tipos de personas, ¿vale? Son 5 tipos de personas que podemos encontrar. No vamos a leerlo todo, porque resultaría muy largo. Pero me gustaría que viésemos un poco quiénes son cada uno. Dios le habla a Ezequiel y le dice al principio del texto, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué queréis vosotros decir los que usáis
este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Sabéis lo que es dentera? Es muy fácil. Cuando se rompe una tiza contra la pizarra hace y uno araña el suelo, ¿no? Casi, pues. Eso es dentera. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera. Eso no quiere decir que los hijos no sufren las consecuencias de las malas acciones de los padres. Eso no es así. Si un hijo es insultado, es maltratado, por supuesto que tiene unas consecuencias en el hijo. Lo que quiere decir es que la responsabilidad de las cosas que hace el hijo y la responsabilidad de las cosas que hace el padre tendrá que responder cada uno por las cosas que haga y por sus obras. Dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis ocasión de usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también la del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Texto que encontramos también en Jeremías capítulo 31. Muy parecido. Pero el hombre que sea justo y obre según el derecho y la justicia, que no coma sobre los montes, ni alce sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni viole a la mujer de su prójimo, ni se llegue a una mujer menstruosa, ni oprima a nadie, que devuelva al deudor la prenda, que no cometa robo, que dé de su pan al hambriento y cubra al desnudo con vestido, que no preste a interés ni exija con usura, que retraiga su mano de la maldad y haga justicia verdadera entre hombre y hombre, que camine en mis ordenanzas y guarde mis decretos para obrar rectamente. Este es justo, de seguro vivirá, dice el Señor Jehová. Cristo murió en la cruz, pero Cristo vivió y resucitó. Y resucitó por derecho propio. ¿Por qué resucitó Cristo? Este texto nos lo dice. Hay 5 personas en Ezequiel. La primera sería la persona justa, la siguiente sería la persona injusta, la tercera sería la persona justa y reflexiva, la cuarta, la cuarta sería la justa transformada y la quinta sería la injusta transformada. Hay 5 personas, 5 tipos. Si lo queréis leer tranquilamente en casa, lo podéis ver en cada versículo, ¿vale? Vamos a desarrollar cada uno de estos personajes. Y la pregunta que yo os hago a vosotros esta mañana, con la que comenzamos nuestra reflexión, es: ¿qué tipo de persona eres tú? De los 5 tipos que hay aquí, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona soy yo? Alguien me decía el otro día: hay una cosa de ti que no me gusta. Yo le dije: gracias. Y me dijo: gracias, ¿por qué? Digo: porque para mí hay tantas cosas que no me gustan que haya una persona que haya una cosa que no le gusta me parece una buena noticia, ¿vale? Me parece muy buena noticia. La persona justa, el único que ha sido justo en la historia de la humanidad. ¿Quién ha sido? El único que ha sido justo fue Cristo. La primera persona de la que habla el capítulo 18, la primera, solo puede ser Cristo. Solo puede ser Cristo. Fijaos, Cristo es la causa de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación. Este es el secreto de la justificación por la fe. Saber que solamente ha existido un justo y que por mucho que yo haga, no son mis acciones justas. Que no tiene valor lo que yo digo si no viene de Dios. Que no tiene valor lo que yo pienso si no viene de Dios. Y que mis actos son como trapos de inmundicia porque son míos. Y si diera todo mi dinero a los pobres, no valdría para nada. Y si pusiese mi cuerpo para ser quemado, pues no valía para nada. ¿Sabéis? Cristo fue justo para que nosotros pudiéramos ser salvos. En el momento que yo no reconozco la justicia de Cristo, quiero ser salvo por otros medios diferentes a Cristo. Así que el único es Cristo, la persona justa. En el versículo 10 empieza la persona injusta. Nos habla de alguien, no lo vamos a leer completo, pero de alguien que hace todas las cosas que el justo no hacía.
Es alguien que hace todo. ¿Os acordáis que la última generación antes del diluvio se menciona que todos los pensamientos de ellos eran de continuo al mal? Fijaos, hay dos palabras muy intensas aquí. Todos los pensamientos, todos, y de continuo. Eran injustos, totalmente injustos. Era una generación que no quería la salvación, que había rechazado plenamente a Dios. La causa de la injusticia es el orgullo personal, la autosuficiencia, el efecto de su eterna perdición. Hay personas que ponen su salvación en una cuenta bancaria, o en una casa grande, o en un coche potente. Hay personas que se sienten seguros, sienten el control cuando tienen algo. Hay gente que ponen incluso su salvación en una persona. La persona que tengo al lado, una persona, o en los sermones de un pastor determinado. Y no es así. La autosuficiencia es el mal de nuestra época. ¿Sabéis por qué se cierran 180 iglesias en Alemania? Porque ya no necesitan nada. Efectivamente, Marcelo. Porque la gente ya no necesita estar en contacto con Dios. Porque la gente se está llenando de otra manera, se llena de cosas. Pero ¿sabéis? Llenarnos de cosas nunca satisface. El hombre que se llena de cosas siempre quiere más. Siempre querrá más. No hay un límite, no hay un hombre que diga, he ganado 20 millones de dólares este año. Bueno, pues ya me voy a retirar. No, el año que viene quiere ganar 21 y el año siguiente quiere ganar 22. Y vivimos una época terrible en la que la gente quiere llenarse, intenta aliviar sus vacíos, llenándose de cosas, pero no se llena de lo que verdaderamente llena, de lo que verdaderamente sacia. Está la persona justa, reflexiva, que podríamos identificarlo con el rey Josías. ¿Sabéis? Nos menciona Ezequiel en el capítulo 18, a partir del versículo 14, nos dice, y si un hombre muy malo, el hombre injusto que hemos hablado antes, tiene un hijo que ve las obras de su padre y que viendo las obras de su padre dice, no, yo no quiero ser como mi padre. Yo no quiero participar del pecado de mi padre. Y se aparta de las cosas malas que hizo su padre y obra con justicia. Fijaos, este no es como el primero. El primero nos da la sensación, por lo que dice el texto, es que una persona que no lo hace como una consecuencia, ¿vale? No es justo como consecuencia, es justo como causa. No hay algo que lo haga justo, sino que este es, sí que lo hay. Se horroriza cuando ve el efecto del pecado. Josías tuvo un padre, madre mía, y tuvo unos abuelos y tuvo una abuela tremenda, ¿no? Tuvo gente en su vida que eran injustos, que hicieron todo el mal que le vino a la mente, lo hicieron. Y él, viendo el ejemplo de sus antepasados, dijo, no quiero ser como ellos. Seguramente Josías es el mejor rey de Israel, el hombre más apegado a Dios, con sus defectos, pero más apegado a Dios. Acepta el bien desde la causa misma y lo escudriña. ¿Os acordáis que la época de Josías es justamente cuando se produce el descubrimiento, del que hablamos ya en otro culto, del descubrimiento de la ley? Se descubre el Deuteronomio seguramente. Y empiezan a leer y se quedan enamorados del texto y horrorizados por los pecados que estaban cometiendo, que no lo sabían. Así que son personas que quieren agradar a Dios. Personas que quieren agradar a Dios porque les horroriza el mal. Después viene la persona justa transformada. Después nos dice, y si hay una persona que es mala, injusta, que hace todas las cosas malas del hombre injusto, pero que en un momento determinado de su vida se da cuenta de todo el mal que ha hecho. Y cambia. Y su conducta es otra porque su mente es otra. El Señor dice, a ese yo lo salvaré. Dice, en la Biblia hay multitud de casos, aunque uno de los más impactantes es el de Manasés. ¿Os acordáis? Manasés hace todo el mal que puede, todo lo que le viene a la mente. Al final se arrepiente en Babilonia, vuelve a ser restaurado como rey, el rey que más tiempo va a reinar. Dice, vive el pecado como sin efecto, pero se da cuenta casi siempre en circunstancias difíciles de la causa descubriendo los efectos
rechaza la causa y pide a Dios que transforme su vida. Podríamos llamarle la persona convertida. Hasta ahora yo sé muy bien quién es el primero, es Jesús. Y yo sé que el resto de los que aparecen aquí podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros. Pero quiero pensar que con quien más nos identificamos todos es con la persona justa transformada. Llega a ser justo por una transformación. Una transformación que es operada por Dios en nosotros. Esa transformación no la podemos hacer nosotros. Esa transformación la obra Dios en nosotros. Viene de un milagro. A veces a un niño pequeño le decimos, hay que ver, ¿por qué te portas así? El niño podría decirnos, si tuviera un poco más de habilidad, porque soy un niño de 5 años, ¿no? ¿Cómo se porta un niño de 5 años? Un niño de 5 años no se porta como un chico de 18. Ojalá si alguno de 18 se portaran como un niño de 5 años. Es broma. ¿O no? Quizás esto es lo que pretendemos todos. La persona justa transformada. Eso es lo que queremos ser. Por último viene la persona injusta transformada. De esto también seguramente hemos conocido gente. El Señor dice, y si una persona que es justa y respeta mis decretos y viene a mí y me toma como algo de importancia y al final de su vida se olvida de mí y comienza a hacer las acciones injustas que hacía el injusto, esa persona morirá. Esa persona no recibirá la salvación. Estará rechazando la causa y estará sufriendo los efectos de rechazar la causa de la salvación. También hay desgraciadamente muchos casos en la Biblia. Quizás uno de los más llamativos sea el rey Saúl. El rey Saúl que participa de la escuela de los profetas, el rey Saúl que es elegido por Dios, el rey Saúl que en un principio quiere orientar su vida a Dios. ¿Y cómo termina el rey Saúl? ¿Cómo termina? Suicidándose, una especie de harakiri. Eso es en la tierra, pero el caso, el paradigma, es el mismo Satanás. Acabado en perfección. Querubín cubridor de Dios. Era lo mejor de lo mejor. Y se convierte en lo peor de lo peor. Sí, hay personas que son injustas por transformación. Lo mismo que hay personas que son justos por transformación. Este es el que se convierte en injusto. Sabe distinguir entre el efecto y la causa de su salvación, pero en algún momento prefiere la mentira de la autoexaltación a la verdad, de la dependencia. De la exaltación a la verdad, de la dependencia. Aquellos mismos se convierten en causa consciente de su propia perdición. Ezequiel 18 no se escribió para que nosotros hagamos clasificaciones de hombres, sino para que veamos qué tipo de hombre estoy siendo yo. ¿Qué tipo de persona estoy siendo yo? ¿He creído en Dios y me estoy perdiendo? ¿Me he perdido y he sido encontrado y estoy siendo transformado por el Señor? ¿Creo que soy el primero, el justo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que Cristo puede salvarme en la cruz? Esa quizás sea una de las preguntas más importantes. Me quiero centrar en varios versículos nada más. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. Por su justicia que hizo vivirá. Y este texto parecería que está en contra de la justificación por la fe. ¿Verdad que sí? Porque este texto dice, por su justicia que hizo, vivirá. A no ser que comprendamos qué significa quién era el justo. A no ser que comprendamos lo que hemos dicho anteriormente, quién es cada uno. A no ser que comprendamos qué significa la justificación por la fe. Esto podría darnos otra razón. Fijaos el versículo 23. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío?
Aquí podríamos poner mi nombre perfectamente. ¿Quiero yo acaso la muerte de Antonio López? Dijo el Señor Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Apartarse del camino. Lo mismo que caminar no es dar un paso. Caminar es andar por un camino. Es una sucesión de pasos, es otra cosa. Lo mismo que un acto y una obra son cosas diferentes, dar un paso y caminar son dos cosas diferentes. Aunque no podemos caminar sin dar pasos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según, no dice sus pasos, según sus caminos. ¿Hacia dónde estamos orientando la vida? ¿Hacia dónde me lleva el camino que yo estoy caminando? Es curioso porque no hay ningún corazón, por duro y perverso que sea, que no pueda ser transformado por el Señor. No hay ningún corazón que el Señor, si se deja en manos del Señor, que el Señor no pueda transformar. Cuando hablamos con alguien y le decimos, mira, este es el camino de Dios. Sí, pero es que yo tengo problemas y yo no sé qué, y yo tal y cual, y te cuenta una historia, sí, pero eso no es la causa. Finalmente, la causa de tus problemas, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la causa profunda de tus problemas, la causa primera de tus problemas? No es la circunstancia en la que estás viviendo. Es que estás rechazando al Dios que puede transformar tu vida. No es que te hayan metido en la cárcel. No es que te hayan quitado el dinero. No es que te hayas quedado sin trabajo. Eso no son causas de perdición de nadie. Son causas de pobreza. Son causas de inestabilidad, inseguridad. Pero no son causas de que nadie se pierda. La verdadera causa de que nos perdamos es que rechazamos al que puede hacer nuevo en nosotros nuestro corazón. Y queremos hacerlo nosotros mismos. Por tanto, os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Cuál es la causa de mi ruina? La iniquidad. Si yo mantengo la iniquidad en mi vida, esta es la causa de mi ruina. De la ruina que se paga con la vida eterna. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque aceptar la justificación por la fe es aceptar que el Señor me renueva, me hace nuevo. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Y si el que muere es un injusto, lo quiere el Señor? No, no lo quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que nos convirtamos y vivamos. Señor, yo no puedo ser el justo. Yo no puedo ser el primer hombre que aparece. Y difícilmente puedo ser el primero que aprenda en cabeza ajena. Difícilmente el segundo, perdón. Ni puedo ser ni el primero ni el segundo. Y el injusto. ¿Puedo ser el injusto? El injusto sí, Señor, el injusto lo he sido. Pues ¿sabes la única solución que tienes como injusto? Ser el injusto que se convierte en justo por conversión, en justo por transformación. Es el único camino que tenemos. ¿Y quién tiene que operar esa transformación en nuestra vida? Fijaos, el manuscrito 10 de 7 de febrero de 1897, he cogido los textos últimos de Ellen White, los que están más al final de su vida. Dice: aparte su vista de las imperfecciones de los demás. Lo voy a leer otra vez. Aparte su vida de las imperfecciones de los demás. Lo voy a leer una tercera vez. Aparte su vida de las imperfecciones de los demás. Fíjela persistentemente en Cristo. Investigue con corazón contrito su vida y su carácter. No solamente necesitas recibir más luz, sino que debe ser vivificado para que pueda ver el banquete que tiene delante y pueda comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios, que es su palabra. El Espíritu de Cristo, al obrar sobre el corazón, lo conforma a su imagen, porque Cristo es el modelo sobre cuya base obra el Espíritu. Esta última frase
Cristo es el modelo sobre cuya base obra el Espíritu, es fundamental. Si vivimos un cristianismo en el que estoy siempre resaltando la falta del otro, ¿qué tipo de cristiano soy? Ah, pues este lo ha hecho mal. Ah, pues aquel también. Ah, ¿no te has dado cuenta? Aquel ha dicho, y este también. Y ¿sabéis que muchas veces es un mecanismo de defensa en el que yo me defiendo viendo la falta de los otros para no mirar las propias faltas? Y es que en la conversión de la que estamos hablando, siempre se va a producir una secuencia que vamos a ver en los hombres de la Biblia. La primera es una sorpresa, la segunda es la obediencia, y esa obediencia incluye la renuncia. Sorpresa, obediencia, y la obediencia incluye la renuncia. Abraham fue llamado cuando él se le da una promesa que es una sorpresa, que va a ser un padre y que su mujer va a tener un hijo. Y Abraham elige creer. Pero Abraham elige creer y tiene que obedecer. Mira, te vas a ir de la tierra a la tierra que yo te daré. ¿Renunció a algo Abraham? ¿Sabéis? Si hacemos un poco de historia y vemos lo que era importante para un hombre de la Mesopotamia de 2000 años antes de Cristo, de hace 4000 años, la tierra era fundamental. Poseer la tierra era fundamental. Tener un terreno donde plantabas tus cosas, tener tu casa. Poseer la tierra era lo que aspiraba un ser humano para dejar una herencia para sus hijos. Dejar las tierras, dejar las casas, venderlo todo y marcharte a la tierra que yo te daré. Era una renuncia a la identidad propia, porque la gente tenía terrenos que había heredado de sus padres y tal, y eran los terrenos que le daban identidad a una familia. La familia que vivía en tal sitio era la familia tal. La riqueza pertenecía a la tierra, y una familia era rica según los terrenos que poseía. ¿O no ha sido eso también así entre nosotros? Y cuanto más tierra los padres deseaban dejarle tierras y casas y posesiones a los hijos. Pero lo que hace Abraham es la renuncia total de un hombre de su época. Él renuncia a tenerlo todo. Y se marcha y hace una locura. Y es que la conversión incluye hacer una locura. Es renunciar a todo lo que me dicen que está bien, a todo lo que es la seguridad, a todo lo que es el control, y decirle al Señor: Señor, tú eres mi única salvación, en ti solo confiaré. ¿Y si pierdes la casa por confiar en Dios? ¿Y si pierdes el trabajo por confiar en Dios? ¿Y si pierdes los ahorros? ¿Y si lo pierdes todo por confiar en Dios? ¿Y si eres como los amigos de Daniel y te van a arrojar a un horno de fuego y vas a morir por confiar en Dios? No por confiar en que Dios va a actuar, porque yo decía, Dios puede actuar. No. Por confiar en Dios, actúe o no actúe. Eso es una locura. Creer algo y creer en alguien es totalmente diferente. Una vez se dijo algo malo de un hombre bueno. Y una persona me lo dijo a mí. Estaba hablando mal de un hombre bueno. Un hombre al que quiero muchísimo. Y más que un amigo es un hermano. Y se dijo algo terrible de esa persona. Y yo le dije, no, esto no se dice de esta persona. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo lo sé. Yo lo sé. Y nos vamos a ir, antes de decir una cosa así, vamos a ir a hablar con esta persona. Y fuimos. Y no era verdad. Y en ese momento me miró esa persona y me dijo: hoy debo ser bienaventurado, porque injustamente se me está criticando, porque injustamente se me está atribuyendo algo que no me correspondía, por hacer la voluntad de Dios. Hoy debo ser feliz. Ese día aprendí yo también muchas cosas. ¿Qué significa la justificación por la fe? Significa tener los ojos puestos en Cristo. Hoy el mundo cristiano celebra un día de silencio. Hoy es Sábado Santo.
Hay iglesias que tienen un sábado santo y nosotros tenemos 52, ¿no? Pero hoy es sábado santo. Ayer reflexionaba con mi esposa, leíamos los pasajes y mirábamos los momentos de la crucifixión. Siempre son momentos que me embargan y son momentos que me afectan, porque no puedo, por mucho que los leo, nunca me logro sobreponer, no me acostumbro a que Cristo haya muerto por mí. No me acostumbro a ser el hombre inicuo por el cual Cristo tiene que morir para darme la oportunidad de que yo sea el hombre justo transformado. No hay excusa para no cambiar, porque de nuestra parte está el poder del Espíritu Santo y de Dios, el creador del universo. No hay excusa para no cambiar. No hay excusa para no entregarle a Dios todo. No hay excusa para ver en el sufrimiento una causa para alejarme de Dios. No, el sufrimiento es un efecto. La causa es nuestro orgullo. Me gustaría que me digáis cuál es la causa por la cual 180 templos en Alemania se han quedado vacíos. ¿Cuál sería la causa? Antes hemos hablado de eso. Hemos dicho, la gente ha dejado de creer, la gente se siente autosuficiente, la gente no quiere ir a un lugar donde le digan que él no tiene el control de su vida. La gente no quiere ir a un lugar donde le digan que no eres bueno, como yo no soy bueno. La gente no quiere ir a un lugar que lo haga sentir dependiente y que no tiene el control. La gente no quiere ir a un lugar donde tenga que ponerse de rodillas delante de un hombre llamado Jesús, nuestro querido Señor y Dios. El orgullo está detrás de que 180 templos estén vacíos en Alemania, porque hay cada vez más población y menos cristianos. Nosotros sabemos que el tiempo final que estamos viviendo, el Espíritu Santo se retirará y llegará una generación en la que la gente no quiera creer generacionalmente en Dios, que ninguno quiera creer, y llegará un momento antes de la venida del Señor donde se habrá dos partes. Estará las personas que han rechazado plenamente a Dios, y las personas que, habiéndolo rechazado, se han convertido y han aceptado a Dios, y Dios ha borrado todos sus pecados. Al final no habrá 5, al final habrá 2 tipos: los que se salvan y los que no se salvan. Y escucho por ahí también en internet y eso, incluso adventistas y algún pastor que dice que el Señor es tan bueno que nadie se va a perder. Y digo, vamos a ver, esto no funciona. El Señor respeta la libertad humana. Si tú no te quieres salvar, no te vas a salvar. Pero si te quieres salvar, la salvación está en tu mano. Es tan fácil como decir, sí, Señor, voy a cambiar mi vida, voy a dejar que tu Espíritu transforme mi mente y mi corazón, y que sea hoy, en este momento. Eso es lo que deseo para vosotros, y que el Señor os bendiga.